Estábamos estudiando un Maimer, un discurso del Rebbe Marash, el cuarto Rebbe de Chabad, sobre la matzá. Pequeño resumen del primer capítulo, lo que vimos en la clase pasada. El Rebbe planteó una pregunta, que es una pregunta clásica en Hasides. Decimos en la Agadá, la noche de Pesach, matzah, zushan o oichlim, esta matzá que comemos, al shumma. ¿Por qué la comemos? Y respondemos, porque no dio tiempo que leude la masa de nuestros antepasados hasta que se reveló Melech, Malchi, Amlachim, Akadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, sensato y bendito sea, y nos redimió. Esta es la frase que decimos en la Agadá. Pero, he aquí, en la práctica la Toira manda a comer matzá la noche de Pesach, antes de que ocurra el milagro de Pesach. Entonces no es que comemos matzá porque, no dio el tiempo de leudar y ahora hay que comer matzá, ¿qué va a hacer? ¿Hubiese sido mejor comer pan leudado? No, la Toira nos mandó a comer matzá, pan no leudado. Y ahora decimos en la Agadá, ¿por qué comemos este pan no leudado? Porque no dio tiempo. ¿Por qué no decís porque Dios nos mandó a comer matzá y ya está? Bien, para responder esto, el Rebbe trajo una cosa que aparece en Kabbalah, en la mística judía, que matzá es katnus abba, así aparece el texto, la pequeñez del padre. El que entiende bien, el que no entiende, I'm sorry, lo siento mucho. Pero justamente el asunto de este Maimer, de este discurso, es explicar esta expresión, explicar esta idea. Paréntesis, no quiere decir que Hasidut es una explicación de Kabbalah, no. Hasidut no es una explicación ni comentarista de Kabbalah. Hasidut utiliza conceptos de Kabbalah, lo que sea, para aplicarlos al servicio a Dios. Porque si vos solamente te quedas con Kabbalah, le dices, Katnus Abba, ¿no entendiste? La pequeñez del padre. Listo, próxima fiesta, Shavuos. ¿Y qué pasa con Pesach? Katnus Abba. ¿Y qué hago con eso? No hay mucho para hacer. Entonces, justamente este Maimar, así como montones de otros, toman esas ideas, las expanden y las aplican en la práctica. Como vamos a ver hoy en este capítulo. Todo este Maimer tiene 2 capítulos, en la clase pasada hicimos uno, hoy vamos a hacer el segundo, que en realidad es más corto, pero es más difícil, porque tiene muchos conceptos así místicos, que algunos voy a explicar y otros no, y con un porqué, no es que se me ocurrió así, porque en realidad hay conceptos que hacen realmente al discurso y al tema que estamos charlando, y hay conceptos que son como adicionales. Y está bien, podríamos pasar 2 horas explicando el concepto, pero no tiene que ver directamente con el discurso. Se tocan, digamos así, como una tangente. Bien, ¿qué explicó el Rebbe sobre Katnus Abba? El Rebbe explicó que existe sabiduría, y un niño, cuando es chiquitito, tiene una cierta sabiduría, y dentro, en forma oculta, dentro de esa sabiduría, en realidad está el potencial de todo lo que este chico alguna vez va a aprender, ser capaz de hacer, etc. Paréntesis, no está en el Maimar, pero me parece interesante para entender esto. Nuestros sabios tienen una frase, dice, Yafe koyach ben mi koyach av. Traducción literal, es superior la fuerza del hijo, hija, todo lo mismo, del hijo que el padre. El hijo puede llegar más lejos que el padre. Esta es la frase de nuestros sabios. La pregunta digamos, hasídica, mística. Si el hijo al final surge del padre, ¿cómo es que el hijo puede llegar más lejos que el padre? Al final el hijo no es más que un nivel, digamos, inferior, una cosa derivada de su padre. Entonces, ¿cómo hace para llegar más lejos, más elevado, más alto, etcétera? No podría, no debería poder. Pero en la práctica vemos que sí, hay muchos hijos que superan a sus padres ampliamente. ¿Cómo es? ¿Por qué? Si el hijo surge del padre. Y la respuesta hasídica es, hay que ser más preciso con el lenguaje. Yafe koyach ben es superior la fuerza del hijo. Toda esa fuerza del hijo, ¿de dónde viene? Mi koyach av, de la fuerza del padre. No leas, es más fuerte que el padre. Es más fuerte, y esa fuerza ¿de dónde surge? Del padre. Pero vuelve la misma pregunta. ¿Cómo es que surge del padre algo que puede superar al padre mismo? Y esta es la respuesta. Cada uno de nosotros, a lo largo de la vida, utilizamos un cierto potencial que tenemos. Es difícil llegar al 100% de nuestra capacidad. De hecho, no sé los números exactos, pero es sabido, la ciencia lo estudia, etc. Utilizamos un pequeño porcentaje del cerebro, nada más. Y el cerebro es capaz de cosas increíbles, sí, pero no lo usamos. Y si lo usásemos, qué sé yo, seríamos todos Einstein, no sé, seríamos grandes personajes. Pero no lo usamos, por lo que sea. Entonces, ¿qué significa que el hijo llegó más lejos que el padre? Efectivamente, el hijo desciende del padre. Y de vuelta, la fuerza del hijo es del padre.
pero está oculto en su interior un potencial muy grande que el padre no usó y puede ser que el hijo sí. El padre no reveló el full potential, el 100% de su potencial, y el hijo sí. Entonces el hijo llegó más lejos que el padre. Pero ¿de dónde salió todo eso? Del padre. Y obviamente al padre, ¿de dónde le vino? De su padre. Y así vamos para atrás hasta Adam Arishon, el primer hombre, que dicen nuestros sabios que era más capaz, era más luminoso que el sol, era increíblemente capaz, más que los ángeles. Era Adam Arishon. Bueno, generación tras generación, el potencial ese, esto es lo que quiero traer, el potencial ese está. Lo tenemos intrínseco en el interior de cada uno de nosotros. ¿Pero lo usamos o no? Bueno, esta es otra historia. Ya eso depende de cada uno, es el libre albedrío de cada uno. Lo mismo pasa con, ¿por qué traje esto? Porque esto es lo que explicó el Rebbe en la clase pasada, en resumen. En la pequeñez, en realidad está toda la grandeza, solamente que hay que esperar que crezca, hay que esperar que elija utilizar ese potencial, revelarlo, etc. Pero está ahí, eso es Katnus Abba, la pequeñez de sabiduría. Ahora, ¿sabiduría qué es? No explicamos todos los detalles, pero la idea de sabiduría es, bueno, conocimiento de cosas. Conocer cosas, reconocer cosas, ver cosas incluso con los ojos del intelecto, tenerlo claro como que uno lo ve. Esa es sabiduría. Katnus Abba, ¿qué significa? Que uno sabe, pero no entiende por qué. Hay cosas que lo superan, como el ejemplo que dimos en la clase pasada, de un chico que sabe decir, este es mi mamá, este es mi papá, pero ¿realmente entendés qué significa un padre y una madre? Nah, ni idea. Ni idea, que son adultos, si quisieron una vida juntos, si se casaron, etcétera, etcétera. El chico no entiende nada de esto, no es capaz. Ahora, por lo menos. Pero dice papá, y dentro de ese papá, mamá, en realidad está incluido todo lo que significa un padre y una madre. Gente que se ocupa de su comida, de su ropa, de pagar las cuentas, qué sé yo, todas las cosas que hay. Como quien dice, los chicos viven de arriba, y recién muchos años después se dan cuenta, wow, todo lo que hacían mis viejos para que yo pueda estudiar, para que yo me mantenga, para que yo esté bien, tenga todo lo que tengo. Nunca me enteré que hacían todo esto. Solo cuando uno mismo se pone a hacer todo eso por sus hijos, ahí se da cuenta de lo que hacían los padres por uno. Entonces, toda esa grandeza de entender realmente lo que es un padre y una madre, cuando el chico dice papá, mamá, está ahí escondida, pero en forma de pequeñez, que el chico no la entiende, no lo conoce. Bien, esto es Jochma, sabiduría, y esto es Katnus Abba, la pequeñez de sabiduría, este nivel en el cual uno sabe que esto es así, pero no entendés por qué. Que todo esto es una introducción para el capítulo que viene hoy, en donde el Rebbe va a hablar ampliamente de Emuná. ¿Qué es fe? ¿Qué es realmente la fe? Esto es lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a ver, vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Bien, vamos al texto. Segundo el capítulo. De vuelta, este es un Maimar, Rebbe Maharash, año 1870. El Rebbe explica así. Ahora bien, en el nivel de Katnus Abba, esta pequeñez del nivel de sabiduría, hay en forma oculta también todo aquello que trasciende el porqué. El final de la clase pasada, el Rebbe trajo una frase de Kabbalah que nos parecía medio tonta y entendimos, según la explicación del Rebbe, por qué no es tan tonta. ¿Qué dice Kabbalah? Kabbalah dice así: Pnimius Abba, Pnimius Atik, Velo Yadai Tiotah. Lo más profundo de Jochma, que es lo más profundo de Keser, el nivel más elevado, la esencia de Dios. Y no sé por qué. Esto es lo que está escrito. Y preguntamos, si no sabes por qué, callate la boca y no digas nada. Y ya está, quedas mejor. No. Justamente esto es la idea. No es algo comprensible. Es algo totalmente irracional. Lo más profundo de la sabiduría, que es algo irracional. Que esto es una introducción al segundo capítulo, que es lo que acaba de decir el Rebbe también, que Katnus Abba, la pequeñez de sabiduría, tiene en forma oculta aquello que trasciende la comprensión. Esto es la definición de Emuná, de fe. Digamos, técnicamente hablando, ¿qué es la fe? La fe significa algo que vos sabés que es así. Y tenés una certeza que no te la va a sacar nadie, como si hubieses visto esto. Pero si te preguntan por qué, no lo puedes explicar. No hay forma. No hay forma. Por eso la definición de los Yehudim en el Talmud es Ma'aminim bnei Ma'aminim. Somos creyentes, hijos de creyentes. Por esencia, somos creyentes. Ay, vas a encontrar un montón de judíos que te van a decir, yo no creo en nada, y soy ateo y esto y lo otro. Bobe maices. Tonterías.
en lo más profundo, lo tienen ahí. Está oculto, está tapado, está lo que quieras. Pero está. Eso no se va. No hay forma de que se vaya. Y esto es lo que el Rebbe, por eso el final del capítulo anterior, el comienzo de este capítulo, es este concepto. Y ahora vamos a ver cómo el Rebbe mismo lo expresa. Entonces, aquello que trasciende la comprensión también es parte de Jochma. También es parte de lo que es sabiduría. Como hablábamos la vez pasada, que la sabiduría misma es consciente de que hay asuntos que trascienden la sabiduría. Y eso es parte de la sabiduría misma, eso es parte de lo racional mismo, porque si no, no podés trabajar. Cuando hablamos de los axiomas, etc. Si no tenés una base, y esa base nos ponemos todos de acuerdo que nuestra lógica la vamos a basar sobre esta base, esa base se transforma en parte de la lógica, a pesar de que no la entendemos. Y la aceptamos así porque viene de arriba. Pero es parte de la lógica, porque es la base de la lógica. Entonces, aquello que trasciende la sabiduría es parte de la sabiduría. Y la sabiduría, esencialmente hablando, justamente es aquello que trasciende a la lógica. En pequeñez, cuando hablamos de la pequeñez de la sabiduría, significa que en forma oculta está todo el asunto, tal y cual uno puede entenderlo cuando crece, digamos, cuando es la grandeza y la captación más profunda, todo eso está oculto en un nivel que se llama pequeñez. No es que es una cajita que se llama pequeñez y ahí tiene oculta algo, no. Lo que estamos diciendo es, tomar una foto de un niño, y sacar la foto ahora, y el chico sabe decir papá. Ok, en este momento, en esta foto, ¿entiende qué es? No. Solamente sabe decir papá y que este es papá y otro tipo no es el papá. Esta es mamá y otro tipo no es la mamá. Esta. Ok, ¿ahora lo entiende? No. Pero en ese momento está todo lo que alguna vez va a entender oculto ahí adentro. Oculto ahí, tapado. Esto es Jochma. Esto es sabiduría. Y esto es lo que significa, el Rebbe empieza a responder la pregunta inicial del discurso. Esta matzá que nosotros comemos, ¿por qué la comemos? Porque se reveló sobre nosotros Melech, Malchi, Amlachim, HaKadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Ahora viene un poquitito de Kabbalah. A pesar de que en la práctica la Toira nos mandó a comer matzá, ya desde el 10 de Nisan, o sea, el 10 de Nisan se nos informó que el 14 de la noche iba a haber que comer matzá, ya lo sabíamos hace 4 o 5 días. Sin embargo, ¿por qué comemos hoy en día matzá? No porque Dios nos mandó a comer matzá la noche de Pesach. No. Porque se nos reveló el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. ¿Y esto qué quiere decir? Paréntesis, en otros discursos hasídicos no voy a entrar en todo el detalle porque nos va a llevar demasiado tiempo. El Hasid justamente habla que hay 2 niveles de matzá. Una matzá antes de la mitad de la noche y una matzá después de la mitad de la noche. Y son 2 cuestiones diferentes. La matzá antes de la mitad de la noche, ¿por qué la comemos? Porque Dios mandó. Dios dijo que en Pesach hay que comer matzá. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? ¿Qué me importa? La matzá después de la mitad de la noche es de lo que está hablando el Rebbe acá. Es emuna, es fe, es otro asunto. Es el mismo pan, pero es otro asunto. Vamos a ver. ¿Qué significa esta expresión que es clásica? Está en todos lados. Melech, Malchi, Amlachim, HaKadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Acá fíjate que hay varias, el Rebbe va a desmenuzar esta expresión. Tenés reyes, tenés el rey de reyes y tenés el rey. Melech es rey, Malchei es reyes, Hamelachim también es reyes. Pero es como rey de los reyes, en castellano se dice solamente 2 veces rey, pero en hebreo es rey de reyes, reyes. Una cosa así, Melech, Malchei, Amlachim. Cada expresión significa otra cosa. El Rebbe dice así, y esto es algo clásico en Kabbalah, que de vuelta, no voy a explicar todos los niveles, porque no viene al asunto, no importa realmente. Malchei significa Zo y Nukva, son 2 niveles de Kabbalah, olvídate, 2 niveles. Eso es Melachim, eso es reyes. Malchei es Chochma y Bina, ahora doy una pequeña explicación. Y Melech es Keser. ¿Qué está diciendo el Rebbe? El Rebbe está explicando así. En Kabbalah se habla de una estructura específica que tiene el alma, que a su vez esa estructura es paralela a la estructura con la cual Dios creó el universo entero. Y esa estructura tiene 10 niveles. Sefirot, que hablamos un poquito de la clase pasada, no importa, Jochma, Bina, Taz, todas las Sefirot, perfecto. En esta expresión Melech, Malchi, Amlachim, vemos expresada toda la configuración y estructura entera de Sefirot. Melech es Keser, es el nivel más elevado, es el rey.
Malhei es Chochme Bina, sabiduría y entendimiento. Melachim es Zo, que son en realidad 6 sefirot. Chesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Hod, Yesoid. Y Nukva. Nukva significa Malchus, el último nivel. Que de vuelta, ¿qué significa cada uno de estos niveles? ¿Cuál es el concepto? Olvídate, ahora no importa, no hace al Maimar. ¿Para qué trajo el Rebbe esto si no importa? Porque lo que el Rebbe quiere decir es que se reveló la esencia de Dios en Pesach, en la noche de Pesach. ¿Cómo sabes? Y porque se reveló, lo digo al revés a propósito, Melachim, Malchei, Melech. Melech es Keser, es la esencia misma de Dios. Eso es lo que se revela en la noche de Pesach. Y entre paréntesis no está en el Maimar, pero ya que estamos un poquitito de Kabbalah y Hasides, explico esto también. Ya que explicamos eso, explico esto también. El Arizal decía que en cada fiesta, y esto el Rebbe lo repetía en N cantidad de veces, en cada fiesta está presente la energía divina inicial que ocurrió en la fiesta original, digamos. Y la razón de esto es porque el tiempo en el judaísmo no es una línea recta como estamos acostumbrados en la ciencia. La línea de tiempo es el eje del X, y bueno, dale, avanza siempre para adelante y ya está. No. En el judaísmo el tiempo es una especie de espiral o un resorte. Y cada anillo del resorte, cada anillo de la espiral es un año, como los anillos de los árboles. Entonces, en realidad, todos los años pasas por el mismo lugar, se repite todo, en otro nivel, ¿ok? En un resorte son varios anillos pegados. Es en el mismo nivel que antes, perdón, es el mismo asunto que antes, pero en otro nivel. Entonces, este año, la noche de Pesach, ¿qué hay disponible en el aire, por así decir, por llamarlo de alguna manera? La misma energía que ocurrió la noche de Pesach original. ¿Qué energía había ahí? Melech, Malchei, Amlachim, HaKadosh Baruj Hu. La esencia de Dios se reveló esa noche. ¿Y para qué hacemos todos los líos que hacemos con el Seider y la Matze y el vino y esto y lo otro? Porque esa es la forma de enganchar esa energía, de agarrarse a esa energía y poder incorporarla en el interior de cada uno. Porque si no, nos pasaría de largo, por así decirlo. No seríamos ni siquiera conscientes de esa energía. Esto es lo que pasó en la noche de Pesach. Entonces, volviendo al discurso. ¿Por qué comemos matzah en la noche de Pesach? La respuesta más simple es, porque Dios mandó a comer matzah. ¿No ves? Es una mitzvah de las 613 mitzvot. La noche de Pesach comer matzah. ¡Qué lindo! Pero no es lo que dice la Gadá. La Gadá dice que comemos matzah porque se reveló Dios. Entonces matzah tiene algo que ver con la revelación de Dios. No nos dio el tiempo que la masa leude, que ya vamos a ver qué quiere decir, hasta que apareció la esencia de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Por eso comemos matzah, dice la Gadá. Al Shumma, ¿por qué come matzah? Porque no dio tiempo de que leude y se apareció Dios. Qué lindo, nos sacó de Egipto. Entonces, evidentemente, matzah está directamente relacionado a que se reveló la esencia de Dios en la noche de Pesach. Bien, el Rebbe va a explicar qué quiere decir esto. Como dijimos al final del capítulo anterior, este nivel que se llama Keser, que no importa qué es, la esencia de Dios, llamémoslo así, para simplificar las cosas, eso es lo más profundo que hay, en las palabras del Rebbe y de Kabbalah, Pnimius Abba, lo más profundo de Jochma. Vamos un poco para atrás. Jochma era la capacidad de entender cosas. Perfecto. Pero cuando entendés algo, depende del nivel en el que te encontrás, puede ser que hay oculto detrás de esa cosa que vos entendés algo muchísimo más profundo, pero que no sos capaz de entenderlo ahora. Como el nene que dice papá y no tiene la menor idea de lo que significa que es un padre. No lo sabe, pero sabe que esto es de papá. Bien, ¿qué hay entonces en Pnimius Abba? Que esto es lo último que dijimos, ya lo dije también varias veces, pero lo último que dijimos en la clase anterior. ¿Qué hay en lo más profundo de Jochma? Pnimius Atik, lo más profundo de Keser. Entonces ahora vamos acomodando un poquitito las fichas, por así decirlo. Lo primero que el Rebbe dijo al principio del capítulo anterior es que Matzah es Katnus Abba, es la pequeñez de Jochma. Y ahora estamos diciendo que en Pesach, ¿qué se reveló? Lo más profundo de Dios. Que en la práctica, Jochma está lo más profundo de Dios. Entonces ahora empezamos a acomodar. Entonces en Matzah, ¿qué hay? Si Matzah es Jochma, y en Jochma se revela lo más profundo de Dios, entonces ¿qué es la Matzah? Lo más profundo de Dios. Ahí, eso es lo que hay, por así decir, escondido, entre comillas, dentro de la Matzah. Obviamente es algo espiritual. Comes un pedazo de pan y es un pedazo de pan, te puede gustar más o menos. Es otra historia, porque es la
expresión física de algo espiritual. Pero en la práctica, ¿qué es lo que hay dentro de ese pedazo de pan? Ácimo, sin leudar, sin sal, sin nada. ¿Qué hay ahí? Ahí está la esencia de Dios. Si vos podés enganchar lo que pasa con la matzá, enganchar lo que se revela la noche de Pesaj, que es lo que se reveló originalmente la noche de Pesaj primera, cuando el pueblo judío salió de Egipto, la esencia de Dios. Melech Malchi Amlachim. Melech, el rey, Keser. Ahora bien, de vuelta, esto es un pedazo de pan. El rabino me está hablando de no sé qué cosas raras, y esto es un cacho de pan. Ah, bueno, continúa el Rebe. Porque en la matzá eso está en forma de katnus, pequeñez. ¿No lo ves? Pero está ahí. ¿No lo ves? Pero está ahí. Es como el chico que dice papá, mamá, está ahí, pero el chico no lo entiende. Todo esto que hablamos está en la matzá. Y ahora el Rebe lo explica y lo aplica, por así decir. Cuando el pueblo de Israel comió matzá en la noche de Pesaj, iluminó sobre ellos por un instante este nivel, que es la esencia de Dios. Sintieron la esencia de Dios y se fortaleció la fe de ellos, como vamos a empezar a explicar ahora. Se fortaleció la fe. Por eso en el Zohar, en la mística judía, se llama la matzá Michla de Meheimnusa. Traducción literal, pan de fe. Vos comés este pedazo de pan y vas a tener más fe. ¿Qué me estás hablando? Pan no trae fe. El pan te llena la panza, yo qué sé. Pero no tiene nada que ver con la fe. Entonces el Rebbe explica. A través de comer matzá se fortalece el concepto de la fe en el interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque fe, ¿qué es la fe? La fe es aquello que trasciende la lógica, trasciende la razón, ta'am vodaz, trasciende lo que puedes entender. Si lo puedes entender no necesitas fe, necesitas cabeza y entendelo. Pero si no lo puedes entender, ok, podemos decir que es así. Entonces, de vuelta, en la matzá que hay la esencia de Dios. ¿Lo entendés? No. Por eso que cuando comes matzá, esto fortalece la fe. Porque en el interior tiene algo que no podés entender, que es la esencia de Dios. Pero eso es lo que se revela en la noche de Pesaj. No terminamos igual. Todo aquello que vos podés entender con tu intelecto, no necesitas tener fe, creer. Sino que el asunto de fe es que a pesar de que no lo comprendes con tu intelecto, sin embargo tenés fe plena en que esto es así. Ahora bien, cuando Kabbalah dice, y esto lo trajimos al comienzo del discurso, que matzah es katnus abba, es la pequeñez de abba, es decir, que tienen forma oculta, en su nivel más interior, pnimius abba, lo más profundo de Jochma, sabiduría, es pnimius ati, que es lo más profundo de Dios. Ahí es un lugar al cual solo podés acceder a través de fe. Nosotros podemos hablar de que Dios es grande, de que Dios es bueno, todo es una gran bondad, como ya dije en la clase pasada, si no me equivoco, una gran bondad divina de que podemos hablar de Él. Y que podemos hablar de que es grande y bondadoso, etcétera, etcétera. Todo bien. Pero realmente entenderlo a Él, no. Es imposible. Esto está, ni siquiera es algo hasídico ni místico, esto está en el Tanaj. Y ya dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son los caminos de ustedes. No lo podemos entender a Él mismo, su esencia no la podemos entender. Esto es lo que está oculto, por así decir, en la matzah. Esto es lo que está oculto en la matzah. Por eso, cuando cada uno de nosotros en la noche de Pesaj comemos matzah, se fortalece la fe en el corazón de cada uno de nosotros. Uno podría preguntarse, no está en el Maimon, pero uno podría preguntarse, ¿y por qué si como matzah hoy? Bueno, igual ahora estamos dentro de los 30 días antes de Pesaj, no se puede comer matzah, pero no importa. Comé matzah, yo qué sé, en Yutes Kislev, el 19 de Kislev, un día lindo para el hasidismo, comé matzah. Y vas a tener más fe. No funciona. Vas a comer pan, pero no tenés más fe. ¿Por qué? Porque en realidad la matzá, el hecho de comer matzá, es como yo dije antes, es la forma de engancharse a algo que se está revelando esa noche. Y no está otro día, está esa noche nada más. Tipo, hacer ser de Pesaj dentro de 20 días, nos juntamos con toda la familia y comemos matzá, no sirve para nada. Come todo lo que quieras, pero no tiene ningún sentido, no se llama Pesaj, no se llama Seider, no se llama nada. Es comer pan y lo que quieras. Pero no es Pesaj. No es Pesaj. ¿Por qué? Porque solamente esa noche está revelado esto. Y eso es lo que dice la Gadá. Se reveló Melech, Malchi, Amlachim originalmente y hoy se revela también. Y por eso la matzah se llama pan de la fe, Michla de Meheimnusa, pan de la fe, que es una comida, un acto de comer que fortalece la fe. Porque en el interior de esa matzah está la raíz de la fe.
Y el Rebbe pone, etcétera. Chao, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la raíz de la fe? La raíz de la fe es cuando uno ve algo y no lo comprende, como dijimos antes. Ves, no lo entendés, el nene le dice papá, lo ve ahí, mamá, la ve ahí, no lo entiende, no sabe de qué se trata, pero lo tiene claro, es así. De esto no duda. La raíz de la fe del pueblo de Israel es que la neshama, el alma, está mirando a Dios. Por eso, por definición, cada yehudí, sin excepción, somos creyentes, hijos de creyentes. Lo podemos revelar más o menos, podemos ir en contra de esa naturaleza, pero la naturaleza está igual. Hay una carta de un tipo, es una carta larga, yo voy a hacer un súper resumen, un tipo que le escribió al Rebbe, que se quería convertir a otra religión, y que ya probó ir a esta iglesia, a la otra, que fue a varios lugares, hizo todos los procesos habidos y por haber para convertirse, y le preguntaba al Rebbe, como me sigo sintiendo judío, ¿qué hago? Decime vos, que sos el rabino, ¿qué hago para dejar de ser judío? Y el Rebbe le contestó, fíjate, que hiciste todo lo posible para alejarte y negar tu judaísmo y te seguís sintiendo judío. No te lo puedes sacar de encima. Nunca te lo vas a poder sacar de encima. No es algo que decidiste. Así como nosotros no decidimos nacer, ni decidimos nacer como seres humanos, ni dónde nacimos, nada. No lo decidís. Ahí no hay libre albedrío. Porque el tipo en la carta se quejaba que no tiene libre albedrío. Yo quiero dejar de ser judío, déjame elegir. Bueno, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que no tenés libre albedrío. La familia en la que naciste no la puedes elegir. Esa es tu familia. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Puedes sufrir toda tu vida. Pero no vas a dejar de ser judío. No es algo que es elegible, digamos. Que está librado al libre albedrío. Entonces, ¿qué es el shoiresh? ¿Cuál es la raíz de la fe? Que acá el Rebbe pone, etcétera. La raíz de la fe es esto, que la neshama, el alma, está parada frente a Dios, mirándolo constantemente. Entonces es algo digamos, concreto para la neshama, para el alma, es algo existente, y después el alma desciende al cuerpo, una parte del alma desciende al cuerpo, y uno tiene sus pasiones y sus tonterías, etc., y uno se va olvidando de todo esto. Pero está ahí. En cuanto lográs tocar eso, sale, esto se calentaña también ampliamente, capítulo 18, en cuanto tocas esto, el punto más central de un yehudí, se revela su fe, porque está ahí, no se fue nunca. No se fue nunca. Y esto es lo que tiene la matzá. ¿Por qué? De vuelta. Matzá representa como sabiduría, jochma, y pequeñez de la jochma. Y en la pequeñez de la jochma está todo lo que uno es capaz de comprender, está ahí oculto. Y está directamente ligado a la esencia misma de Dios. Pnimius Abba, Pnimius Atik, así dice Kabbalah, así está escrito. Lo más profundo de jochma, de sabiduría, lo más profundo de la esencia de Dios. Eso está en la matzá, en forma oculta. Entonces, cuando comes matzá, incorporás en tu vida esa revelación de Melech, Malchi, Amlachi, Makadosh Baruch. Esto es lo que estás haciendo cuando comes matzá. Por eso fortalece la fe. Fortalecer la fe significa que no es que ahora tenés más fe que antes. Fortalecer la fe significa que revelás o llevás a más aspectos en tu vida la fe. Por ejemplo, un tipo que se pone tefilín todos los días, una tipa que prende las velas de llaves todos los días, pero ¿cumple llaves? No, todavía no. Ok, todos tenemos nuestro viaje y es válido 100%. Pero ¿cómo puede ser que el tipo la tipa prende velas de llaves y no cumple llaves? El tipo se pone tefilín todos los días, pero anda comiendo, anda a saber qué cosas. Es una contradicción, sí, tenés razón. Y por un tiempo, hasta que haga chuva y se acerque, etc., está bien vivir en esa contradicción, no pasa nada. Pero ¿qué significa fortalecer la fe? Llevar la observancia a más aspectos de tu vida. A partir de comer matzah en la noche de Pesach, bueno, ¿sabes qué? No compres más choripán en la cancha. Ese, déjalo de lado. Seguí comiendo las otras cosas, ¿qué vas a hacer? Pero choripán en la cancha no como más. Ok, es un nivel. Es un avance, es un crecimiento, porque seguramente el choripán de la cancha no es kosher, no sé si sigue existiendo la cancha de Boca, el coso kosher, no importa, sea como fuere, el clásico choripán de la cancha no es kosher. Entonces por lo menos eso no lo hago más. Eso significa fortalecer la fe. ¿Y de dónde sacas fuerzas para lograr una cosa así? Para avanzar en tu vínculo con Torah, con mitzvot, etc. ¿De dónde sacas la fuerza? En la noche de Pesach de la matzah.
al incorporar esa energía oculta que tiene la matzá, esto te da capacidad para decir, de ahora en adelante voy a hacer tal o cual cosa, que antes no hacía. O voy a dejar de hacer tal cosa que hacía, no lo voy a hacer más. Esto significa fortalecer la fe. Ahora bien, lo que viene ahora es muy interesante, me parece a mí. Las almas del pueblo de Israel en aquella generación, cuando salimos de Egipto, estaban hundidos en 49 portales de impureza. Está escrito en Kabbalah también, no importa toda la explicación. Y el asunto de la salida de Egipto es salir de todos esos portales de impureza mencionados. Entre paréntesis hay 50 portales de Bina, Nun Shale Bina, 50 portales de comprensión, 50 portales de impureza. El 49 es obviamente el nivel antes que el 50. Y nuestros sabios explican que por eso salimos rápidamente de Egipto, porque un instante más y nos hundíamos en el número 50 y fue. No hay nada más que hacer. Entonces el pueblo de Israel en la época de Mitzrayim estaban hundidos en 49 portales de impureza. Salimos de Egipto para salirnos de esos portales de impureza e incluirnos, llenarnos, digamos, de Kedusha, de santidad. ¿Cómo salimos de esos portales de impureza? A través de, parafraseando la Agadá. Por eso el texto suena medio raro, pero el Rebbe está copiando, digamos, de la Agadá, con los temibles, digamos, milagros que Dios hizo, Moira Godel, el terrible temor que Dios impartió en Egipto. ¿Qué quiere decir? Dice la Agadá, la revelación de la Shejinah, de la presencia de Dios. Que esto es una revelación de Melech, Malchi, Amlachi, Makadosh Baruch, como dijimos anteriormente, se reveló la raíz de la fe del pueblo de Israel. Que lo más profundo que hay en el alma de cada uno de nosotros, que es Dios mismo, su esencia. Eso está ahí. Eso está ahí. Entonces, el pueblo de Israel estábamos totalmente hundidos. ¿Cómo salimos de esto? Una inyección de fe. Una inyección de Dios en el interior. Y es por eso, explica el Rebbe, que no alcanzó a leudar la masa de la matzá. ¿Qué significa leudar? Leudar quiere decir algo se eleva, la masa crece, literalmente. Que este es el concepto de elevación y ego. Sino que lo que existió en ese momento fue matzá, o sea, un pan que no leuda, y esto se llama bitul, anulación y shiflus, humildad. El Rebbe no explica más que esto. Breve explicación, me parece que igual es sencillo. Cuando una persona tiene el ego muy inflado, este es el opuesto absoluto a la fe. Porque si yo creo que yo puedo entender todo, y yo debería ser capaz de entender todo, nunca voy a aceptar algo que no entienda. Nunca voy a aceptar, de vuelta, Melech, Malchi, Amlachi, que hay una esencia que yo no comprendo, que los caminos de Dios no son mis caminos. No lo voy a aceptar. Entonces, en la noche de Pesach, la forma de expresar el nivel espiritual del pueblo de Israel en ese momento es: no leudó la masa. ¿No leudó? Y eso es justamente la comida, bitul, anulación, fe. Esa comida fortalece la fe en el interior de cada uno de nosotros. Ahora bien, el Rebbe acá plantea un cuestionamiento interesante. Vamos a ver. El lenguaje es un poco tricky, un poco difícil, pero es una pregunta y una respuesta. El Rebbe plantea así. En realidad, en adición a que es superior esta forma de servir a Dios, el de la fe, es superior a la forma de servir a Dios con intelecto y comprensión, entendiendo, captando, como si vieses. La fe es superior a eso. ¿Por qué? El Rebbe no explica acá, pero la idea es muy simple. Si vos servís a Dios entendiendo a Dios, porque Dios es grande, tu servicio va a estar limitado a todo aquello que vos entiendas de la grandeza de Dios. Si un día encontrás, y esto lo digo entre comillas, obviamente gigantes, un Dios más grande, o algo más importante que lo que vos entendiste de Dios, entonces no vas a servir a Dios, vas a servir a otra cosa. Esta otra cosa que vos entendés que es más importante. Dios es muy lindo, pero yo necesito dinero, entonces voy a hacer de mí mismo un esclavo del dinero. Voy a trabajar 50 horas por día. ¿Para qué? Porque necesito dinero. Entonces tu Dios pasa a ser el dinero, es una especie de idolatría. Ahora, si uno entiende que es Dios el que te da el dinero, y que la forma de tener, digamos, más y estar bien, etc., es servir a Dios, entonces no vas a trabajar 50 horas por día, vas a decir, tanto tiempo necesito para rezar, tanto tiempo necesito para estudiar, para cumplir los preceptos que corresponden, cuidar a mi familia, etc., y el resto del tiempo voy a trabajar.
Entonces, el servicio a Dios basado en la fe tiene una virtud por sobre el servicio a Dios basado en el intelecto, en la comprensión. Porque incluso una persona que capta y conoce y reconoce y entiende, como si viese, de acuerdo a su nivel, que Dios trasciende los mundos, que Dios llena los mundos, aun si eso es un fenómeno, entendés un montón de cosas, sin embargo, la fe está por encima de eso, trasciende a lo que podés comprender. Esta es la definición de fe. Entonces hay una superioridad, una virtud de la fe por sobre la comprensión. En adición a esto, en aquel momento el pueblo de Israel no podía servir a Dios con comprensión intelectual, porque las almas del pueblo de Israel en aquel momento estaban en nivel de pequeñez, al punto tal que no eran capaces de ser redimidos en absoluto, no merecían una redención, digamos, porque estaban en un nivel espiritual muy bajo, tanto porque no comprendían intelectualmente, no podían conquistar, digamos, sus propias inclinaciones, sus propios deseos. De hecho, es sabido, el pueblo de Israel cumplía muy pocos asuntos en Mitzrayim. Ni el bris hacían, ni la circuncisión de sus hijos hacían en Mitzrayim. Ok, hay algunas cosas que nunca cambiaron, como los nombres, como las ropas, las mujeres eran tzadkaniois, justas. Ok, es verdad, tenés, digamos, ciertas herramientas, pero esas herramientas no eran suficientes para decir vamos a redimir a todo el pueblo de Israel. A lo sumo redimir a las mujeres, que eran tzadkaniois. La frase está en nuestros sabios, que en mérito de las mujeres justas el pueblo de Israel fue redimido de Egipto. Mi forma de entenderlo es, evidentemente fueron diferentes cuestiones que llevaron a la redención completa del pueblo de Israel, no solamente una. No es que el mérito, el único mérito fue que las mujeres, porque también está que no se cambiaron los nombres, y los hombres también no se cambiaron los nombres, tenían las ropas las mismas que siempre usaban. Ok, entonces, lo que el Rebbe está planteando es, el pueblo de Israel, había dos formas de redimirlo. Que aparezca Dios y empiece a dar una clase de Hasides, ahí en Mitzrayim, en público. Moshe Rabbeinu empieza a enseñarles Torah a todos, y van a decir, wow, Dios es un fenómeno, vamos de acá, esto es un desastre, no podemos seguir en Mitzrayim. Esa era una forma. Y la otra forma era la que pasó, se apareció Dios, trascendiendo totalmente todas las barreras, trascendiendo totalmente toda la comprensión, Melech, Malchi, Amlach, la esencia de Dios se inyectó en cada uno de nosotros, vamos muchachos, nos vamos de acá. Y tu forma de entender las cosas, olvídate, no leudó la matzá. No importa lo que vos entendés, lo que vos no entendés, estás en un nivel tan bajo que ahora no sos capaz de entender nada, olvídate. Acá la única forma de redención es Dios apareciéndose y llevándonos de acá. El Rebbe pregunta, ¿por qué es así? Entonces el Rebbe da dos explicaciones, ahí va. Primero que nada, el Rebbe dijo, mira, hay una virtud en servir a Dios con la fe más que con el intelecto. Porque claramente la fe trasciende el intelecto. Pero hay dos razones por las cuales el pueblo de Israel no podía ser redimido de otra manera que no fuese con la revelación de Melech, Malchi, Amlach. No hubiese podido ser de otra manera. ¿Por qué? Punto número uno, porque lógicamente hablando, intelectualmente hablando, no podían comprender a Dios. No podían comprender a Dios. ¿Por qué? Acá el Rebbe lo voy a traducir así como está acá. No se va a entender. Voy a hacer lo mejor posible para explicar de la mejor manera posible. Y lo que yo entiendo, no es porque vos no entendés, yo no te lo explico, yo tampoco lo entiendo. Así que te digo lo que está aquí, está acá. Porque la nutrición de Paro, del faraón, era de Ajoraim de Arich Anpin. Era de la parte de atrás de las caras largas. Esta es la traducción literal. Arich Anpin es un nivel en Keser, en este nivel que se llama corona. No importa todos los detalles, ¿sí? Y Ajoraim en la parte de atrás. La cuestión es así. Bekitsur. Como está explicado en Toira Oer, en tal lugar. Fíjate, etc. Esta es la primera razón por la cual el pueblo de Israel no podía ser redimido intelectualmente hablando. Ok, ¿qué quiere decir esto? Super bekitsur, super el resumen, la idea es así. Paroi, la palabra paroi es faraón, pero paroi también está relacionado con la palabra oiref. Oiref es el cuello, la nuca, la parte de atrás del cuello. Entre la cabeza y el corazón está el cuello. Y si vos te fijás, en la gente normal, el cuello es más angosto que la cabeza y que el resto del cuerpo, digamos, que toda la parte del cuerpo. El cuello es más chiquitito.
Quiere decir que si bien hay una conexión entre la cabeza y, digamos, el resto del cuerpo, el corazón, es una conexión finita, relativamente finita, pequeña, menor que la cabeza, menor que el resto del cuerpo. Paroi, lo que está diciendo acá, esto es mi forma de entenderlo y forma de resumirlo, Paroi estaba enganchado en ese cuello, en esa conexión, e impedía que lo intelectual afecte a lo emocional y el resto de la práctica concreta de la vida de todos los días. Dicho de otra manera, vos podés entender, subrayo, entender que Dios es un fenómeno, que Dios es grande, se pueden hacer N clases sobre la grandeza de Dios. Y la persona que escuchó esas clases dice, qué impresionante, sale de acá y se compra un sándwich de jamón y queso en la esquina. Porque tenía hambre. Te acabo de dar una clase sobre la grandeza de Dios y todo lo que Él es capaz de hacer y todo lo que hace, que creó el universo entero con una letra y que sé yo, que sé cuánto. Y vos estás haciendo lo opuesto a lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Por qué? Y la respuesta es porque toda la cosa intelectual que el tipo entendió no bajó al corazón para en la práctica bajar a la práctica concreta de todos los días. No bajó. Quedó ahí arriba. No es que el tipo es tonto, no es que no entendió la clase, entendió todo y se fue maravillado. Pero no bajó. ¿Por qué? Porque hay algo que impide esa conexión en el cuello. En términos de servicio a Dios, Avodas Hashem, eso se llama tailes, pasiones. Las pasiones que tenemos nos impiden, a pesar de que entendemos las cosas, no, es verdad, eso sí, pero es muy rico, y está muy bueno, y estoy muy ocupado, y gano el triple en llaves, déjame abrir el negocio. Es difícil. Bien, esta es la primera explicación. El pueblo de Israel estaba en un nivel tan bajo, punto número uno. Estaba en un nivel muy bajo. ¿Por qué? Punto número uno, porque Paroi estaba ahí en el cuello, por así decir, atrapándonos, enganchándonos por el cuello, por eso Faroi, Oire, el faraón era la nuca, etcétera, el cuello, y nos impedía en la práctica continuar con el judaísmo, a pesar de que lo entendían. Entonces no sirve que Dios venga a dar una clase de Toira en Mitzrayim y que todos estemos maravillados con toda la sabiduría de Dios. ¡Wow! Mirá qué bueno que está. Porque eso no iba a tener ninguna aplicación práctica. El pueblo de Israel iba a ser, después de la clase se iban a dar media vuelta, iban a seguir trabajando de esclavos, cargando cosas. Y toda la clase que te di, no sé, muy linda, pero no la puedo aplicar. Esta es la primera razón por la cual no servía en el momento de Mitzrayim un servicio a Dios intelectual. Segunda razón, porque el pueblo de Israel mismo estaba en un nivel de katnus, de pequeñez. No tenían condiciones de entender y reconocer. Entonces, no solamente había algo que se interponía entre el conocimiento y la práctica, sino que el conocimiento mismo estaba reducido. La Torah dice, acá el Rebbe no lo trae, la Torah dice que cuando Moshe Rabbeinu fue a hablar a Mitzrayim, etc., lo llamu el Moshe, no lo escucharon, porque tenían recortado el espíritu, pequeñez de espíritu. La gente, imagínate, estaban repodridos, trabajando todos los días, y ahora viene este tipo y dice, che, vamos de Mitzrayim, no me hinches, si no voy a trabajar me van a dar latigazos, voy a sufrir, por lo menos trabajo, me dan un pedazo de pan, salí vos con toda tu redención y que Dios te vino a hablar, qué sé yo de qué me estás hablando. No aguanto más esto. ¿No? Cuando uno está tan cansado, vienen y le dicen, che, tengo un negocio nuevo, ¿sabes qué? Me voy a dormir, mañana me contás el negocio. Estoy tan cansado que mi cabeza ya no funciona y vos me vas a hablar de un negocio y yo no entiendo nada. No me da más la cabeza, no puedo más. Entonces, no solamente Paroi impedía esta conexión entre lo intelectual y la práctica, sino que el pueblo de Israel mismo estaba en un nivel en el cual no eran capaces de entender nada. No servía que Dios venga a dar una clase, ni que Moshe Rabbeinu venga a dar una clase. No sirve. Por lo tanto, por un momento, que fue la noche de Pesach, era necesario que se revele algo que trasciende la lógica. Y eso fue, de vuelta, Melech Malcham Lachim, esa es la matzá, lo opuesto de leudar, no leudaba, pequeñez, etc. Esto es lo que se reveló en Mitzrayim, esto es lo que está disponible toda noche, cada año, en la noche de Pesach. Esa energía. Después, posteriormente a la salida de Egipto, viene Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer, que no importa ahora todo el detalle que es, los 49 días entre Pesach y Shavuot.
Y esto es el crecimiento intelectual. Es decir, así como un bebé se va nutriendo de su madre y va creciendo en tamaño y en capacidad intelectual, de la misma manera el pueblo de Israel estaba en el nivel de pequeñez, eran como bebés, intelectualmente hablando. Ok, Dios vino y nos sacó a todos de Egipto revelándose a sí mismo. Buenísimo. Pero no entendimos nada en ese momento. Nada. No estábamos en condiciones de entender. Pablo nos impedía entender. Pero a partir de la salida de Egipto, hay efectivamente un crecimiento de esa comprensión paso a paso, día a día. Hasta que el Rebbe va comparando constantemente. Así como un bebé crece en 248 miembros para ser después un adulto, etc., a través de nutrirse de su mamá durante una cantidad de tiempo, de la misma manera el pueblo de Israel, salimos de Egipto, estamos en un nivel de bebés, y a lo largo de los 49 días fuimos creciendo, nutriéndonos, para que después llegue a Hag HaShavuot, la fiesta de Shavuot, y ahí recibimos la Torá, que son los 10 mandamientos. Yo soy Dios tu Señor, que te saqué de Egipto. Entonces ahí vemos, ahora Reba hace una pregunta clásica también, ahí vemos una conexión entre que en Shavuot se revela algo, la esencia de Dios, Anoiji, yo, ni siquiera nombre tiene, y automáticamente lo liga, lo pega a te saqué de Egipto. Esto mismo que pasó en Egipto, que vos lo viste por un instante, ahora, 49 días después, en Shavuot, acá estoy, soy yo, mírame. Ahora sí lo podés entender, en Shavuot. En Mitzrayim es como que viene el zorro, ¿viste? Con todo cubierto y no sabe ni quién es. Te sacó de Egipto, ok. Te llevó a casa, te dio de comer, te sentó, hacía frío, la fogata, etc. Se saca el antifaz y dice, hola, soy Diego de la Vega. Si vos me decías eso antes, era imposible. ¿Viste? En el zorro que el tipo Diego de la Vega es un tonto, que no sabe ni manejar una espada, es un poco bruto y bestia. A propósito. Pero el tipo es el zorro, es un fenómeno. Bueno. Si yo te mostraba antes que yo era Diego de la Vega, vos ibas a decir, nah, este tipo es un tonto. ¿Qué me va a sacar de acá? No sabe ni manejar una espada. Bueno, ¿sabes qué? Ya te saqué de ahí. Ya no estás en peligro. Ya estás tranquilo. 49 días de Shavuot. Te fuiste nutriendo y entendiendo, creciendo. Ahora vení, yo te voy a mostrar quién soy. Dice Dios, ¿no? Yo. Mirá, acá estoy. Por eso el Rebbe continúa explicando. Anoiji Mishanoiji, cuando Dios dice yo soy yo, o sea, Keser, el nivel más profundo de Dios. En el momento de la salida de Egipto, esto estuvo revelado, pero estuvo revelado por un instante, para sacar al pueblo de judío de Egipto. Y esa revelación está investida en forma de pequeñez, o sea que está todo eso ahí, pero en forma de que no la vemos, en la comida de matzá, en comer matzá, en la noche de Pesach. Y por eso, y acá viene la pregunta clásica, por eso la Toira dice en los 10 mandamientos, imaginemos, sacando todo lo que explicamos hasta acá, Dios mediante se va a entender igual, pero saquemos todo lo que explicamos hasta acá, una pregunta clásica. Imagínate 10 mandamientos, Dios se aparece en el monte Sinai, lo que sea que vieron, lo que sea que escucharon, y se presenta, yo soy Dios. ¡Wow! ¡Qué fenómeno! Contame, ¿qué hiciste? Te saqué de Egipto. Eso es lo que Dios dice. Yo soy Dios tu Señor que te saqué de Egipto. Debería haber dicho otra cosa. ¿No hiciste alguna cosa más copada? Creaste el mundo. Sos infinito. Los comentaristas preguntan. Dios debería haber dicho, yo soy Dios tu Señor, que creé los cielos y la tierra. Es mucho más impresionante que sacarte de Egipto. ¿Por qué Dios dice en los 10 mandamientos, yo soy Dios tu Señor que te saqué de Egipto? Con esto lo vamos a entender, dice el Rebbe. Por eso el texto dice que te saqué de Egipto, porque en el momento de la entrega de la Toira, el pueblo de Israel entendió, reconoció, ya ahora sí, intelectualmente hablando, aquello que había visto en forma temporaria en Egipto, que fue imposible de entender en ese momento. Imposible de entenderlo, porque no estaban en condiciones, porque Paro y molestaba, como las dos explicaciones que dio el Rebbe. La cuestión es que en la entrega de la Toira, si Dios hubiese dicho yo soy Dios, tu Señor que creé los cielos y la tierra, la gente hubiese dicho, hay algo que nos sacó de Egipto, que nunca lo entendimos, no sé, apareció una cosa rara, apareció el zorro, no sabemos quién es, nos sacó de Egipto, y seguimos sin saber quién es. Y ahora viene un tipo y dice yo soy un fenómeno, bueno, está bien, otro fenómeno más, no sé, ¿cuántos fenómenos hay dando vueltas por ahí? No, dice Dios.
yo que estoy ahora revelándome a vos, soy el mismo que te saqué de Egipto. Que antes no lo entendías, mira, ahora entendés. Porque fuiste creciendo durante los 49 días de Sfiras Oimer. Y el Rebbe continúa diciendo, falta poquito, la fe. Entonces, ¿qué es Emuna? Si vos estuviste parado en el monte Sinai, ok, nuestros sabios cuentan que todas las almas estuvieron paradas en el monte Sinai, nosotros también. Bueno, pero ¿te acordás? Bueno, yo no me acuerdo. Está ahí muy profundo, Katnus, pequeñez. Pero en la práctica hubo gente que sí estuvo parada en el monte Sinai. Y lo vieron a Dios. Entonces, ¿qué es Emuna para ellos? ¿Qué significa la fe? Entonces el Rebbe dice, evidentemente la fe fue algo superior incluso a eso, porque Dios es infinito y Dios tiene infinitos niveles. Entonces, ok, se reveló a Noiji, yo, pero evidentemente en Dios debe haber algo superior a eso también. Entonces, en el monte Sinai la gente vio aquello y entendió aquello que en Egipto era imposible entender, y la fe de ellos en Matan Torah, en ese momento, evidentemente fue algo superior. El Rebbe dice, etcétera. No sé, yo tampoco sé qué era. Bueno, yo digo que el Rebbe no sabe, yo no sé seguro. Yo no lo sé, si alguien lo sabe, no importa, era algo superior. Y esto lo que quiere decir al comienzo del discurso, esta matzah que nosotros comemos, ¿por qué la comemos? Porque no alcanzó que leude la masa de nuestros antepasados hasta que se reveló el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea. Esta es la raíz de la fe, que a través de comer matzah, ¿qué es la matzah? Katnos Abba, como dice Kabbalah, la pequeñez intelectual, como yo expliqué la clase pasada, un chico no sabe decir, así dicen nuestros sabios, un chico no sabe decir papá y mamá hasta que prueba trigo. Tiene que ver con Jochma, introduce en su interior sabiduría. Esta matzah, a través de comer matzah la noche de Pesach, se fortalece esta fe, de manera tal que después la persona pueda llegar a Shavuos, después de 49 días, y nutrirse, etc., para conocer, reconocer y entender. Y por eso, ahora el Rebbe da un detalle más. Digamos que el Maimer podría terminar acá, faltan 3 líneas más. Un detalle más. Por eso, un poco técnico, por eso el texto dice, Matzah zush anu oichlem, esta matzah que nosotros comemos, al shum ma, traducción literal es ¿por qué? ¿Por qué la comemos? El Rebbe dice, la palabra ma, en hebreo quiere decir que, está directamente relacionada a bitul, anulación. Cuando una persona pregunta qué, es porque, bueno, obviamente no entendió, pero tiene suficiente humildad para levantar la mano y decir, no entendí, quiero que me lo expliquen de vuelta. Es como dicen nuestros sabios, el vergonzoso nunca aprende. ¿Por qué? Y porque nunca pregunta, tiene vergüenza de lo que van a decir sus compañeritos, che, este está todo el día preguntando, es un tonto. Pero el que pregunta ¿qué? No entendí, es porque evidentemente sí tiene ese nivel de anulación que le permite aprender. Porque pregunta, y ahí va a aprender. Y esto está aludido en la palabra ma, ¿qué? Que decimos en la Haggadah de Pesach, al shum ma, ¿por qué comemos esta matzah? Este es el concepto de bitul. Porque en la imuna, en la fe, anulación, en la fe está la sabiduría, que la palabra jochma, dice el Tanya, es koyach ma. Es el potencial de qué. Una persona realmente sabia es el que puede preguntar ¿qué? No lo entendí, no me cayó la ficha, explícamelo de vuelta. Y como dice Kabbalah, lo más profundo de Abba, de Jochma, de sabiduría, es lo más profundo de la esencia misma de Dios. Y esto es también otro concepto más de Shira Shirim, el cantar de los cantares, que ahí habla de que Dios es Medalega le Orim, que Dios está saltando los montes. Ahí viene mi querido, dice Shira Shirim, saltando los montes. Es decir, hay una revelación en Mitzrayim, en la época de la salida de Egipto, que fue en forma de saltear niveles, sin comparación. Es como que de repente viene a los alumnos de primer año de no sé qué materia, física en la facultad, viene el premio Nobel de física y da una clase. Pará, recién empezamos, es el segundo día de clase, ya viene el premio Nobel a darnos una charla. No estamos en ese nivel todavía. Bueno, hay un salteo total de niveles. Que igual el ejemplo tampoco es perfecto, porque al fin y al cabo sí hay un nivel entre el primer año y el premio Nobel de física. Porque vas a seguir estudiando y vas a crecer. Acá se reveló la esencia de Dios. No estaban preparados para eso. Por eso también fue una revelación temporaria, en un instante. Lo sacó de Egipto y después había que prepararse para Matan Torah. Y después empezó el crecimiento nivel a nivel, paso a paso, en forma ordenada, la cuenta del Oimer, 49 días, después Matan Torah, etc.
Esto es todo el discurso. Un detalle más para agregar, que es interesante y está discutido también en Hasides en otros lados. En Pesach, Hometz, que es pan leudado, está prohibido. Pesach, según todo lo que explicamos en esta clase, en la anterior, Pesach representa lo que trasciende el intelecto. Y eso es la matzah, que no leuda, no tiene ego, no creció. Perfecto, bitul. Pero en Shavuot es una mitzvah el Hometz. No solamente podés comer pan común, Hometz, leudado, es una mitzvah como el Hometz. ¿Dónde ves esto? La Torah habla sobre Pesach, había que traer shtei alechem, 2 panes, en el Beis Hamikdash, en el templo. Había que llevar 2 panes especiales que tenían que estar leudados. A pesar de que todas las ofrendas en el templo eran tipo matzah, no eran leudadas, esa vez en Shavuot había que llevar 2 panes leudados, Hometz. La Torah dice literalmente, Hometz teafena. Tenés que hornearlas en forma de Hometz. Entonces, ¿cómo puede ser? En Pesach, Hometz está re prohibido. En Shavuot es una mitzvah. Es un extremo al otro extremo. Y la respuesta es justamente lo que está explicando el Rebbe acá. Pesach es un momento en el cual la persona está en un nivel espiritual bajo, en el cual necesita un shock. Viene Dios y te saca. ¿Entendiste? No entendí nada. Matzah representa justamente bitul, anulación, no entiendo, no es intelectual, no es racional, trasciende todo lo que uno entiende. Eso es Pesach. Pero después de Pesach tiene que haber un crecimiento. Y ahora explico esto como se aplica en términos bien sencillos en el servicio a Dios todos los días. Tiene que haber un crecimiento al punto tal que Hometz, que representa comprensión, elevación, es una mitzvah. El pueblo de Israel en Egipto dijeron, Naase benishma. No en Egipto, perdón, en Matan Torah, en la entrega de la Torah. Vamos a hacer y vamos a entender. Aunque no entienda nada, vos andá y hacelo. Así vamos todos por la calle, por así decir, diciendo, vení, ponete tefilín, no entiendo nada, no importa, dale vos para adelante, vos hacelo, prende las velas, come kosher. Ok, eso es el comienzo, eso es Yetzias Mitzrayim. Pero no te podés quedar ahí. Si vos te quedás ahí, un día volvés a tu casa, te mirás al espejo y decís, ¿qué hago con la peluca esta puesta en la cabeza? ¿Qué son estos hilitos que me cuelgan de la ropa? Me volví re loco. Chao, afuera. No quiero más esto. Yo no soy esto. ¿Por qué? Porque te quedaste con Yetzias Mitzrayim nada más. Te quedaste con, digamos, bueno, yo no entiendo nada, lo hago y ya está. Viene Dios y me saca de acá. Es todo irracional. Tiene que haber. Es una mitzvah que entiendas. Es verdad, el comienzo no es entendiendo. El comienzo es, anda y hacelo. Just do it. Pero después tiene que haber Sfiras HaOmer. Tiene que haber un crecimiento. Al punto tal que llegás a Matan Torah y decís, ahora sí entiendo de qué se trata. Estudialo, comprendelo, no te quedes con solamente, hay que hacerlo y ya está. Por eso en Shavuot es una mitzvah comer Hometz. Quiere decir que todo lo que está relacionado a la Toira, es verdad, empieza con la salida de Egipto. La salida de Egipto es el comienzo de Matan Toira. Pero Matan Toira es otra cosa. Tenés que entenderlo. Tenés que captarlo. Tenés que incorporarlo. Y solamente en ese momento realmente se hace parte de tu vida. Te mirás al espejo y decís, Amejai, yo soy esto. Estoy contento con mis tzitzis que representan esto y aquello. Mi peluca representa esto y lo otro. Y así sucesivamente.